Estimado joven de cultura que estás viendo este video, si tienes una increíble historia para compartir con nosotros, he creado una página para que puedas hacérmela llegar. Abajo en la descripción te dejo un enlace para que la visites. Y Matías Falcucci nos dice: mamá, en la escuela dicen que tienes vergüenza de mí. Cállate, nene, ya te dije que en la calle no me digas mamá. F en el chat. Cortesía de Mamafan 4 Jesús. El ministro de jóvenes recién contratado hizo que me echaran de la iglesia sin ningún motivo. Descubrí que se había estado comiendo a la esposa de un diácono y ayudé al diácono a arruinar su vida. Hace unos 6 o 7 años era estudiante ministral en una universidad cristiana conservadora. Había asistido a la misma iglesia creyente en la Biblia desde que era un niño pequeño. Era grande, de unos 1000 miembros, pero no era una mega iglesia. Esa iglesia había sido parte de mi vida desde que tengo memoria. Toqué el piano para el coro de jóvenes, prediqué en el servicio de la iglesia de los niños, que se llevó a cabo en la capilla de la iglesia al mismo tiempo que el servicio de adultos. Conduje el autobús de la iglesia para recoger a los niños sin iglesia, etc. Hice todo esto gratis, ni siquiera me reembolsaron los gastos. Durante mi último año en la universidad, obtuvimos un nuevo ministro de Música, Educación y Juventud, y ese tipo era tan encantador como un helado con hojas de afeitar. Lo llamaremos el señor encantador. Todos los diáconos y sus esposas pensaron que caminaba sobre el agua, cuando en realidad era un imbécil autoritario. En su primera reunión con el grupo de jóvenes de la iglesia, anunció que lo habían contratado para enderezar el grupo de jóvenes. Uno de sus dichos favoritos era: cuando les digo a mis discípulos que salten, las únicas preguntas que pueden hacer son ¿qué tan alto o qué tan lejos? Los adultos lo amaban y los jóvenes lo odiaban. En unas pocas semanas, la mitad de los estudiantes de secundaria y universitarios, es decir, todos los que no tenían padres en la iglesia, dejaron de asistir a la iglesia. La mayoría de los directores de jóvenes se habrían metido en problemas por esto, pero tuvo la audacia de proclamar frente a toda la congregación en el servicio de adoración del domingo por la mañana que había eliminado todo el terreno espinoso del grupo de jóvenes, una referencia a la parábola del sembrador en la Biblia. Y el pastor y los diáconos lo amaron por eso. No perdió el tiempo buscando lo que realmente quería: el trabajo de pastor. El pastor, a quien llamaremos Pastor T, tenía unos 60 años. A las pocas semanas de la llegada del señor encantador, comenzaron a circular rumores sobre la salud de Pastor T. Era un ávido corredor y ciclista, y que simplemente no parecía ser tan agudo mentalmente como solía ser. Con frecuencia citaba largos pasajes de la Biblia desde el púlpito, enteramente de memoria, sin equivocarse en una sola palabra, a veces en griego o en hebreo. Sin embargo, lo peor de todo fue la acusación de que el pastor era realmente demasiado liberal para la iglesia. En mi denominación es el beso de la muerte incluso ser sospechoso de ser un liberal. Ninguna de estas acusaciones tenía sentido, pero la gente seguía hablando de ellas. No tengo idea de por qué Pastor T no se enteró, o tal vez se enteró y estaba demasiado asustado como para hacer algo al respecto. En algunas denominaciones, como la católica o la metodista, la denominación asigna pastores o sacerdotes. No es la denominación de mi iglesia. Cada iglesia llama al ministro. Esto garantiza que cada pastor siempre camine sobre el filo de la navaja. Al más mínimo resbalón, está fuera. Ni siquiera tienes que resbalarte. Tal vez incluso si haces lo correcto y aún así ofendes a suficientes personas, no necesitas ser muchas, solo un puñado que sí te odien lo suficiente. Entonces estás fuera. O tal vez, como Pastor T, algún canalla miente sobre ti y consigue tu trabajo. Y dado que la iglesia a menudo es dueña de su casa, la casa parroquial o la mansión, toda su familia de repente se queda sin hogar y en la indigencia. Entonces me convertí en un objetivo. Todavía no sé por qué. Un par de meses después de comenzar a trabajar para mi iglesia, el señor encantador me llamó y me informó que mis servicios ya no eran necesarios en el coro de jóvenes, la iglesia de niños, el ministerio de autobuses, en cualquier lugar. De hecho, dijo que ni siquiera quería que yo participara en ninguna de estas funciones, ni siquiera ir al servicio de adoración del domingo por la mañana. Más tarde me enteré de que la iglesia había contratado a miembros de su familia con muy buenos salarios para realizar estas funciones que yo estaba haciendo de forma gratuita. A su esposa le pagaron más por tocar un piano destartalado en el ensayo del coro juvenil durante 1 hora de lo que le pagaron al organista o pianista principal por tocar en el ensayo del coro de adultos más los domingos por la mañana y los domingos por la noche, cuando cantaba el coro juvenil. La esposa apenas podía distinguir las notas de un piano. Esta dama irradiaba amargura, resentimiento y rabia reprimida, pero rara vez decía nada. Simplemente se sentaba allí y miraba, lo que de alguna manera era aún más aterrador que cuando hablaba. Estaba muy herido emocionalmente, así que pasé por la oficina del pastor y le pregunté entre lágrimas qué había hecho mal.
No pude obtener una respuesta directa, excepto que me dijo que la gente está diciendo cosas sobre mí y que si quería obtener una buena recomendación de él para la escuela de ministros de nuestra denominación, mejor me callo y hago lo que me ordenen. Entonces comencé a preguntarles a todos mis amigos de la iglesia qué decía la gente sobre mí. Todos dijeron. Bueno, no quería decírselo y no lo creo, pero eso es lo que escuché. Según los rumores, había dejado embarazada a mi novia y la había obligado a perderlo. Ni siquiera había tenido una novia desde la secundaria y me habían arrestado por posesión de María y mi papá había tenido que pagar un montón de dinero para silenciarlo. Ni siquiera sabía cómo era la María en ese entonces. Hubo otros rumores, pero entiendes la idea. Hice lo que Pastor T me dijo que hiciera. Nunca volví a oscurecer la puerta de esa iglesia, excepto una vez, meses después, y ya lo verán más abajo. Dolía como el infierno. Dediqué mi vida a esa iglesia desde que era un niño, pero tenía que tener la recomendación del pastor para ingresar a la escuela ministral a la que quería ir, y el dolor era insoportable con solo pasar por allí, así que decidí mantener la distancia. Pero comencé a pensar en Señor Encantador. Cualquiera que fuera tan malvado tenía que tener un pasado, y probablemente no fue uno bueno. Sabía que justo antes de trabajar para mi iglesia, él había trabajado en una iglesia grande, en la misma denominación, en un pueblo pequeño a unas 50 millas de distancia. Esa iglesia en realidad era aproximadamente el doble del tamaño de la mía. Así que se había mudado de una iglesia grande al mismo trabajo en una iglesia más pequeña. Una mala movida profesional, huir de algo. Había algo podrido y olía como una oportunidad para mí. Quiso la suerte que uno de mis tíos y su familia vivieran en ese mismo pequeño pueblo, aunque ninguna de mi familia asistía a la antigua iglesia del Señor Encantador. Así que llamé a una de mis primas y le conté mi historia y la recluté como cómplice. La llamaremos Ann. Al domingo siguiente por la mañana, Ann y yo asistimos a la escuela dominical y al culto matutino en la antigua iglesia del Señor Encantador. Aunque Ann nunca había sido miembro de esa iglesia, era un pueblo pequeño donde todos conocían a todos, por lo que conocía a la mayoría de las personas de allí. Comenzó a preguntar sobre el Señor Encantador y se puso a escuchar. Cada una de sus amigas dijo que el Señor Encantador era un canalla de clase mundial. Coqueteaba e incluso hacía comentarios sugerentes a todas las chicas del grupo juvenil, incluso a las de secundaria. Tenía más de 40 años, además tiene ya esposa y 3 hijos. Luego estaba la tocadera, nunca nada obvio o ilegal, pero le encantaba poner sus manos sobre las jóvenes cuando sus padres no estaban cerca. Pero al igual que en mi antigua iglesia, los adultos lo amaban porque mantenía a los jóvenes a raya. Nuestra investigación se prolongó durante varias semanas. Mantuve un perfil bajo para no despertar sospecha. Sobre todo me quedé de pie, comí donas, bebí café y hablé de fútbol. Ann hizo la mayor parte del trabajo porque conocía a mucha gente y era perfectamente natural para ella asistir a esta iglesia en su ciudad natal, incluso si no era la iglesia a la que solía asistir. Después de que terminaba la iglesia, íbamos a su casa, comíamos un delicioso almuerzo dominical preparado por mi tía y luego escribíamos todo lo que habíamos aprendido. Para entonces, toda la familia de Ann estaba involucrada en mi investigación. Estaban tan enojados como yo por la forma en que me habían tratado y nuestro informe semanal generó una conversación interesante a la hora del almuerzo. En unas pocas semanas estaba seguro de que todo lo que tenía que hacer era llevar a alguna de estas jóvenes y a sus padres, amigos de mi tía y tío, a mi antigua iglesia, dejarles contar sus historias a los padres de unas pocas chicas en el grupo de jóvenes y el Señor Encantador se convertiría en el señor desempleado. Pero seguía mejorando y mejorando, así que Ann y yo seguimos investigando y realmente quería mantener un perfil bajo, si podía, porque no quería enojar al pastor T más de lo necesario. Conocía a mucha gente en la denominación y fácilmente podría arruinar mi carrera ministerial incluso antes de que comenzara. Finalmente, después de más o menos un mes, Ann me agarró de la manga y me dijo: "Tienes que escuchar esto". Me presentó un tipo muy alto y bien vestido, tal vez de 30 a 35 años. Lo llamaré Fred. Nos deslizamos hacia un salón de escuela dominical donde nadie nos escucharía. Resultó que el Señor Encantador había tenido una aventura de varios años con la esposa de Fred. Fred había mantenido la calma cuando se enteró, habló con un abogado y pasó meses reuniendo pruebas, mensajes de texto, mensajes de voz, correos electrónicos, incluso fotos y videos con la esposa de Fred y el Señor Encantador en ellos. Aparentemente, el Señor Encantador se estimulaba al ver videos de sí mismo haciéndolo salvaje con la esposa de Fred. Luego, el Señor Encantador enviaría más videos a la esposa de Fred y ambos tendrían videollamadas. Finalmente, Fred se enfrentó a su esposa. Ella negó todo, pero la evidencia era demasiado. Fred le dijo que quería el divorcio, la custodia total de los niños, su casa, el dinero de su jubilación, su negocio, sus anillos de compromiso y bodas. Todo, incluso el perro.
Contrató un abogado, pero siendo las leyes y los tribunales lo que son en este condado rural de Beaver Bell, su abogado le dijo que si el juez veía los videos, tendría suerte si terminaba en un refugio para personas sin hogar con todos sus seres mundanos y posesiones debajo de su litera en un saco de basura. Entonces Fred dirigió su atención al señor encantador. Fred todavía amaba sinceramente a su esposa y estaba convencido de que el señor encantador había arruinado deliberadamente su matrimonio. Llevar al señor encantador a los tribunales, demandarlo por pérdida del consorcio y por lo demás, hacerlo legalmente miserable, tomaría demasiado tiempo. Ese es el sur rural profundo. Mucha gente por aquí prefiere un enfoque más directo. En los condados rurales, la policía y cualquier jurado de sus compañeros probablemente incluiría a personas que lo conocen desde el jardín de infancia. Entonces, si tiene buenas razones para sus acciones y no es demasiado estúpido al respecto, hay cosas que puede hacer. Fred programó una cita con el señor encantador en la oficina de su iglesia, quien no sospechaba nada porque Fred era diácono y sus hijos estaban en un grupo de jóvenes de la iglesia. ¿Recuerdas que dije que Fred era grande? 1,95 m por lo menos y unos 130 kilos. Y si tenía una pulgada de grasa, la escondía bien. Parecía que podía arrancar de raíz un roble de 30 metros sin sudar. Fred me dijo que trajo a varios amigos con él y, por supuesto, los videos. Un amigo bloqueó la puerta, otro desenchufó el teléfono, un tercero se paró detrás del señor encantador y lo animó a permanecer sentado en su silla. Fred hizo que el señor encantador viera unos 10 minutos de uno de los videos. Luego dijo con calma: me quedaré aquí y veré cómo empaca tus cosas. Luego saldrás de este edificio y nunca volverás a mostrar tu asqueroso trasero en esta ciudad o regresaremos. El señor encantador hizo lo que dijeron. Un mes después tenía un nuevo trabajo en otra iglesia, mi antigua iglesia, y él comenzó a arruinar otro conjunto de vidas, incluida la mía. Fred en realidad no sabía a dónde había ido el señor encantador. Le habían hecho creer que el señor encantador se había mudado fuera del estado. Estaba sorprendido, complacido y enojado al saber que este imbécil estaba a solo 50 millas de distancia. Todo esto había sucedido solo unos meses antes. Fred todavía estaba profundamente enamorado de su esposa. Estaban recibiendo asesoramiento y esperaba poder salvar su matrimonio. Pero su odio por el señor encantador seguía siendo fulminante y lo había reavivado cuando le dije que el señor encantador vivía y trabajaba a menos de 1 hora de distancia de su esposa. Literalmente parecía que Fred iba a explotar. Presentó una cara de rabia y venganza contenida tal que me asustó. Y ni siquiera yo estaba enojado con él. Al día siguiente, lunes, volví a conducir allí y le di una copia del directorio de mi antigua iglesia. Tenía direcciones de casa, números de teléfono y direcciones de correo electrónico de casi todos los miembros de la iglesia. Le mostré las páginas que enumeraban a todos los diáconos y otros líderes de la iglesia. Y marqué a algunos de los principales donantes financieros de la iglesia. Le expliqué mi situación con Pastor T y pedí que no se me mencionara mi nombre. No hay problema, dijo. El próximo domingo no pude resistirme a visitar mi antigua iglesia para ver cómo iban las cosas. El señor encantador no estaba a la vista, ni se le dio ninguna explicación sobre lo que había sucedido. Sin embargo, una cosa extraña: Pastor T parecía muerto de miedo. Su voz, generalmente resonante, fuerte y casi musicalmente de barítono, tembló durante todo el sermón. Entré justo antes de que comenzara el servicio y me propuse sentarme en la primera fila, en el banco central. La expresión de su rostro cuando me vio valió la pena. No lo sabía en ese momento, pero Fred se había puesto manos a la obra y había hecho un trabajo muy minucioso. Toda la iglesia había recibido múltiples correos electrónicos anónimos con fotos y videos del señor encantador y la esposa de Fred en varias, posiciones comprometedoras y estados de desnudez. Los diáconos y los principales donantes recibieron correos electrónicos más paquetes de correo urgente solo por si acaso. El señor encantador y Pastor T se habían quedado fuera. No sabían nada hasta que empezaron a llegar las llamadas telefónicas. Después del servicio de adoración, mis amigos de la iglesia no tardaron en darse cuenta de por qué estaba allí. Fue muy gratificante. Yo era una especie de héroe, aunque seguía jurando que no tenía ni idea de lo que estaban hablando. Las cosas siguieron explotando en mi antigua iglesia durante meses después. Tanto el Pastor T como el pastor de la antigua iglesia del señor encantador casi pierden sus trabajos porque le habían mentido al comité de diáconos de mi antigua iglesia, quien había recomendado contratar al señor encantador, sobre que el señor encantador había dejado su antiguo trabajo, pero de alguna manera será arreglado para permanecer en los púlpitos de sus iglesias, aunque muchos miembros de la iglesia dejaron mi antigua iglesia, lo que causó algunos problemas financieros. Se habló de acciones legales por enviar no porno solicitada a viejitas y otras personas de iglesia, pero nadie pudo probar que Fred lo hiciera. No creo que lo hayan intentado mucho, la verdad. Después de todo, su esposa estaba en los videos y fotos.
Ambas iglesias realmente no querían que esto se convirtiera en un caso judicial, debido a las citas del señor encantador y el hecho de que había pasado años comiéndose a la esposa de un diácono mientras tenía acceso ilimitado y sin supervisión a docenas de jóvenes de la iglesia. Se convertiría en un asunto de registro público, así que lo silenciaron. Nunca volvió a ver a Pastor T. Había perdido todo el amor, la confianza y el respeto que le tenía, y estaba seguro de que se había dado cuenta de que de alguna manera estaba conectado con todo el fiasco. Así que mis posibilidades de tener una carrera de predicación en mi denominación eran precisamente cero. En ese momento, ser pastor como Pastor T era lo último que quería de todos modos. Retiré mi solicitud para ingresar en la escuela de ministro y finalmente completé un doctorado en arqueología en una escuela de posgrado diferente, graduado con honores, en una universidad estatal grande y ampliamente respetada. He estado enseñando en una gran universidad pública en el medio oeste de los Estados Unidos, con presentaciones de verano en excavaciones arqueológicas en Europa, excepto este verano debido a la pandemia, y estoy muy feliz. No tenía idea de lo que le sucedió al señor encantador después de que dejó mi antigua iglesia, pero no importaba porque había pasado una vida nueva, más feliz, más significativa y más iluminada. Un último evento muy gratificante, el motivo de este post. Todo esto pasó hace 6 o 7 años. Avancé rápido hasta el pasado mes de marzo. Fui a buscar a un amigo a una gran estación de autobuses urbanos en el centro de Estados Unidos. Todo el mundo odia este lugar. No solo está lleno de gente, está mal mantenido y sucio. Huele a basura en mal estado mezclada con gases de escape diésel y baños públicos que rara vez se limpian. El autobús de mi amigo llegó tarde. Me detuve en el kiosco para comprarme un refresco y una barra de chocolate. ¿Y quién crees que estaba reabasteciendo los estantes? El señor encantador. Me senté frente al kiosco de periódicos y disfruté de mi bebida y mi merienda. Me reconoció y luego se alejó. Simplemente me senté y lo miré reabasteciendo los estantes llenos de revistas Nopor y comida chatarra. La venganza es un festín que se disfruta mejor frío. Resumen, el ministro de Juventud de la iglesia difundió rumores falsos sobre mí y me echó de la iglesia a la que había asistido toda mi vida, sin otra razón más que la pura mezquindad. Encontré un tipo que lo odiaba incluso más que yo y le di información que sirvió para hacer un trabajo muy ingenioso y minucioso para arruinar por completo la vida del ministro de jóvenes, quien fue despedido e incluido en la lista negra. No pudo encontrar otro trabajo. Por casualidad lo vi varios años después trabajando en un lugar muy precario. Vaya bomba de historia, hermano. Espero que ya hayan dejado sus me gustas allá abajo. Si no, me molestaré. Si te gusta el contenido que realizamos en este canal, te invito a que lo compartas con tus amigos para que ellos también disfruten de estas increíbles anécdotas. Yo soy Filo y te mando un saludo, un abrazo y cuídate el dulce.